Vamos a saludar a Félix Lonigro, quien es abogado constitucionalista. Lo invitamos a charlar con nosotros respecto de lo ocurrido este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, con una enorme repercusión a nivel político, social. Doctor, buenas tardes, bienvenido, feliz día. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, ¿cuál es su primera aproximación, idea respecto de esta movilización, del debate en torno a las vallas, que sí, que no? ¿Qué le parece? En sí las movilizaciones no son, digamos, condenables en la medida que se realicen en forma pacífica. Nosotros acá tenemos un serio problema, ustedes lo saben, y es que la ciudad de Buenos Aires es intransitable permanentemente por diferentes motivos, piquetes de aquí, piquetes de allá. Realmente se hace muy difícil ejercer derechos, aquellos que tenemos que circular para poder ejercer otros derechos. Pero, a ver, en este caso concreto nadie objetaría que haya un grupo de personas que haya ido a apoyar en una circunstancia determinada que ellos consideran justa a una vicepresidenta. Acá el problema es que la movilización que se hizo se convirtió en una vigilia, se convirtió en un acampe, se convirtió en una manifestación de características cuasi permanentes, y ya por supuesto que eso empezó a generar conflictos con los vecinos de la zona y con los comerciantes de la zona. Porque naturalmente que el derecho que ellos tienen de expresarse existe, pero también existe el derecho de tantos otros que viven allí de estar en paz, en armonía, porque esa gente duerme, come, sale a trabajar, vuelve a su casa, va a sacar al perro, tiene derechos como tantos otros, y sin embargo todos esos derechos parecen subordinados a los intereses de un grupo y cercenados por quienes apoyan a la vicepresidenta. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿hay gente que tiene el derecho, hay gente que considera que tiene derechos más importantes y más justificados que otras personas? Bueno, la verdad que no. Y como hay un choque de derechos y complejo, indudablemente si alguien tiene que intervenir es la autoridad, porque ese es el principio básico de la existencia del Estado, es decir, de la organización, y destaco esta palabra, organización política de una comunidad. La autoridad está para compatibilizar los derechos de unos con los derechos de los otros. Y cuando se percibe un desbalance en ese ejercicio y un perjuicio de alguna gran parte de la población, bueno, entonces la autoridad actúa. Y actuar significa, bueno, en este caso, tratar de disuadir, tratar de hacer que esas manifestaciones se corran o se diluyan, y para eso se ponen vallas. Esa es la autoridad. Nadie está, acá no tenemos que estar pensando en irnos todo el tiempo de la autoridad represiva a la inexistencia de la autoridad. Pero hay una realidad, es muy difícil manejar esa situación. Y yo no quisiera estar en los zapatos de Rodríguez Larreta, pero la verdad es que quienes son totalmente desaprensivos para los derechos de otros y de comerciantes que están en la zona y que hace una semana no pueden abrir el negocio o lo pueden abrir unas pocas horas, indudablemente el principio básico del bien común, que es el fin del Estado, y de la autoridad en ejercicio, en representación de ese Estado, poner orden, es lo que se requiere y lo que se necesita. De manera que no sé qué es lo que no se entiende aquí, salvo el fanatismo de unos pocos irracionales que solamente piensan en sus propios intereses y en los de su adorada vicepresidenta, ¿no? Félix, ¿cómo evalúa en ese sentido entonces el accionar de la policía? Digo, nosotros no estuvimos en el lugar porque es una realidad que corresponde a la ciudad de Buenos Aires, pero todo o casi todo ha quedado registrado por los medios, por las cámaras de los celulares. ¿Qué puede decir respecto de lo que fue el despliegue y el operativo de seguridad? Yo no puedo saber realmente cómo fue porque tampoco estuve allí. Yo vivo en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, a 20 kilómetros. Justamente los fines de semana no estoy en la zona, cuando ahora en la semana intento no estar allí. O sea, yo vi lo mismo que vimos todos, vi lo que se vio en la televisión. Acá no se trata de defender a rajatabla lo que hizo la policía, sino la intervención de la policía. ¿Qué es lo que esos manifestantes allí no querían? Porque en un momento determinado lo que se intentaba negociar por parte de los manifestantes era que la policía no esté allí, era que la policía se vaya. Como si la autoridad no hiciera falta para también
hacer posible el ejercicio de los derechos de tantos otros que los tienen sancionados. Entonces, si la policía actúa y actúa mal, pues habrá que ver cuáles son las responsabilidades y hacerlas cumplir. Pero hay algo que está claro, toda esa gente no entiende que no son los únicos que viven en el mundo y que hay otra gente que también tiene derechos. Entonces no estoy en condiciones de evaluar, porque no lo vi, porque no lo sé, qué es lo que hizo la policía. Y si en algún caso hubo un exceso, bueno, será cuestión de que se paguen las consecuencias por quien lo cometió. Pero macro, conceptualmente, la policía no se puede ir, la policía tiene que estar, la policía tiene que disuadir y dispersar, porque no es posible que toda la noche, toda esa gente que está ahí no pueda dormir por causa de los desmanes o simplemente de los gritos, del griterío y de las luces de bengala y de todo lo que de noche se hace y que no se puede hacer porque genera ruidos molestos, claro está. Doctor, le agradecemos su tiempo. Por favor, muchas gracias. Buenas tardes, adiós.